Bienvenidos a Abro Debate, mis amores. Hoy vinimos con un tema muy interesante. ¿Por qué creen que nosotros nos llamamos la generación de cristal? ¿Realmente creen que es porque somos muy frágiles o que el mundo se ha vuelto muy complejo? Para mí, en lo personal, yo creo que el mundo no está más complejo, al contrario, es que hemos tenido como cosas que nos han vuelto débiles. Por ejemplo, la tecnología, la crianza de nuestros padres, el sistema educativo. Hay muchos sistemas que nos están como que dándonos todo, creándonos más sensibles al mundo. Sí, como que nos hemos vuelto más cómodos. En otras generaciones anteriores las personas se sacrificaban por una determinada cosa de una manera que hoy por hoy todo es bien fácil. Hoy por hoy le es más fácil acceder a un adolescente en el teléfono a más mujeres de las que le era posible a un emperador romano. ¿Entiendes? Por Pues, ejemplo. sí. Sí, Yo creo porque que, anteriormente, en épocas pasadas, tú todo lo que podías acceder era lo que era físicamente. Tú no podías acceder a ver una persona en el otro lado del mundo, tú no podías acceder a hablar con una persona y todo eso ha ido creando como una comodidad que ha hecho que cada vez las generaciones sean como más vulnerables y más victimistas también, como que las personas entre más fácil tienen la vida, más se victimizan hoy por hoy, me parece. Mi yo creo criterio. que en mi pensar, yo creo que la evolución siempre trae complejidad y el ser humano estamos en constante evolución, ¿no? Entonces yo sí creo que la complejidad existe en la sociedad hoy en día, pero es una complejidad desarrollada, yo creo, por la falta de visión del ser humano hacia dónde vamos. Es decir, a veces no nos preocupa tanto hacia dónde vamos como lo que estamos haciendo, ¿no? Y nos quedamos en un rango de visión a corto plazo de lo que estamos haciendo. Es decir, la tecnología nos hace más cómodo esto, los carros de repente se manejan solos y nos va haciendo más cómodo la vida, pero no vamos viendo hacia dónde nos lleva eso, es decir, hacia que todo sea robotizado, hacia la IA, la inteligencia artificial. Creo que toda evolución trae complejidad, pero creo que también es por la necesidad del humano de simplificar lo que es la vida, de simplificar lo que es su manera de socializar o desenvolverse en el mundo en que vivimos. Creo Pero que sí la creo, IA es la mayor expresión de eso, porque la IA es una cosa que logra automatizar tareas que antes a las personas le podía tomar días y cosas que se pensaba que era lo que menos iba a reemplazar, habían personas que pensaban, no, nunca se va a poder reemplazar a un médico, pues puede ser que a un médico en específico no, pero hoy por hoy la IA se está utilizando para analizar diagnósticos médicos y es mucho más rápido y muchas veces más efectivo que un médico como tal. Igual para agrupar información, antes una persona para hacer un resumen sobre determinada cosa tenía que buscar en 20 enciclopedias y anteriormente en 40 libros. Y hoy por hoy tú vas a ChatGPT y pones, hazme un resumen sobre la historia de la Revolución Francesa y te hace un resumen con todo lo que antes te ibas a demorar 100 libros para buscar. Creo que que te sobre el tiempo es lo que vuelve a las personas débiles porque crea aburrimiento y el aburrimiento uno siempre busca llenarlo con algo y la mayoría de las veces con cosas positivas es con lo que menos las personas lo llenan. La minoría de las personas son las que en tiempo libre dicen, "Ah, bueno, me queda tiempo libre, voy a ir a un gimnasio". La mayoría dicen, me queda tiempo libre, voy a tomar, voy a consumir una droga, voy a esto, voy a aquello, todo lo que sea placer momentáneo, ¿me entiendes? También es que la generación actual está muy, muy llena de dopamina por todas las plataformas digitales por todo, es que el mundo hoy por hoy se mueve con eso, con la dopamina, con los anuncios, con las compras sin pensar, con todo eso en general. Creo que se está creando una generación que es la más débil para mí, a mi criterio es la más débil de la humanidad. De la historia de la humanidad, creo que es la más débil porque es la que más facilidades tiene y es la que más se victimiza. En el año 50 tú no veías a casi nadie victimizándose y las jornadas laborales no eran ni de 8 horas. Hoy por hoy hay gente que trabaja menos de 8 horas y se viven quejando del trabajo y de cosas así. Yo creo yo que creo, ahora que Diferentes. mencionaste lo de los años, me viene algo a la cabeza. Yo nací en el 2000 y cogí como que la era trascendental de lo que viene siendo las redes, los teléfonos,
todo de tecnología. Y realmente de cuando yo era chiquita a lo que se vive ahora, la niñez diferente de los niños hoy en día. No, y Un niño, todavía tú naciste aquí en los Estados Unidos, donde la generación tuya cogió las tecnologías bien temprano. Yo y bien Vladimir, que temprano. crecimos en Cuba, la tecnología llegó mucho más adelante. Nosotros un teléfono o internet por datos móviles vinimos a tenerlo 2017, 2018. Antes de eso, en el 2015 creo que fue que empezó los Wi-Fi en Cuba y era un punto Wi-Fi, te conectabas un momento, la conexión malísima. Entonces, no, yo creo que con todo eso, tu generación aquí en los Estados Unidos como que fue de los iniciadores en la tecnología, Sí, pero fue bien pionera. pequeño. Tenía el teléfono Nokia, Nokia no, sí creo que era Nokia o LG, que se abría y se cerraba. Y yo recuerdo que yo perdía el teléfono a cada rato porque realmente para mí era más placentero salir a jugar con mis amistades, a mataperrear en la calle, porque mi mamá era bastante liberal y me dejaba disfrutar con mis vecinos, que estar con un teléfono. Y no era Sí, solo yo, la mayoría de mis amistades que sí tenían teléfono hacían lo mismo, el teléfono no se usaba. Y hoy en día un niño sí, de pero 5 estás años no. hablando, estás hablando de, no, eso no va en el cambio de generación, va en el cambio de tecnología. Tú estás hablando de un teléfono en el que habían dos jueguitos. Y Claro, la si Habían acaso, dos funcionalidad, uno jueguitos, era el pero come también yo bola y el otro recuerdo que era... habían dos jueguitos, pero había gente que grababan del carro, la radio, la música para tenerlo de fondo y no era la importancia que nosotros, por ejemplo, mi grupo de amistades le dábamos porque estábamos enfocados en jugar. Un niño ahora se desvive por estar en una tableta. la tecnología también ha evolucionado en ese punto. La evolución, la tecnología, yo creo que uno de de las metas que trata de construir es volverse cada vez más indispensable para el ser humano. El uso que tú le dabas a ese teléfono Nokia, o no sé, del abre y cierra, no es el mismo uso que tú le das al teléfono que tienes hoy en día. Y por eso es que ya también, aparte de gráficamente, se ve mucho más llamativo a la vista de un niño, tanto a la vista de un niño como a la vista de nosotros. Se vuelve más funcional. Somos personas más porque la tecnología está hecho para eso, está hecho para que nosotros tratemos de no prescindir de ella, ¿no? Digámoslo así. Yo creo que la evolución ha ido devolucionando el ser humano, ha ido evolucionando nuestro entorno, pero ha ido devolucionando lo que nosotros somos Sí, capaces sí, es verdad, es de verdad. hacer. Es verdad, y sobre todo porque es lo que te digo, como decirte, en un mundo tecnológico, por ejemplo, de un teléfono del 2008 donde tenía tres jueguitos, son tres juegos para el mundo entero. Van a haber personas que les guste el teléfono y van a haber personas que no, porque de tu tiempo también surgieron gamers. La Es diferencia, real. digo yo, que ya las compañías que desarrollan las tecnologías lo hacen para eso mismo que está diciendo Vladimir, para crear un engagement mayor con las personas, de forma tal que tienen una variabilidad de contenidos y cosas y juegos que no hay manera que tú no encuentres algo que te guste, ¿me entiendes? Ya no es que Claro. no, a mí no me gusta el pinball o a mí no me gusta el de comer bolitas o el de las minas. No, 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 es que ya hay lo que te guste. Si te gusta descubrir países y capitales, si te gusta jugar Call of Duty, lo que sea, va a ser algo No, que siempre te vas a enganchar cada día más con todo lo que es la tecnología. es que nosotros también vivimos en un primer mundo hoy por hoy, también nos damos cuenta y nos podemos percatar de lo que va haciendo la evolución. Es decir, que mientras llegas a un punto o a un lugar donde hay más evolución en cuanto a la tecnología, digamos, te das cuenta que llegan a ser más imprescindibles en las cosas tecnológicas. Es decir, en Cuba nosotros Sí. no teníamos necesidad de tener tantas cosas, dígase un carro, dígase un teléfono, como un ejemplo, porque no es los mismos usos que se le da. Cuando es una No, sociedad, dígase que en Cuba, tú no pagas, en Cuba ya cuando yo me fui es que empezó a la gente a pagar la corriente y esas cosas por transfer móvil y aplicaciones que había en sí, Cuba. Pero hasta el año 2022 por ahí, en Cuba no existía como tal tarjetas para pagar y todo ser en efectivo, provocaba que el teléfono no es indispensable en Cuba para nada, solo para hablar. ¿Me entiendes? Tú no tienes asociado nada a tu teléfono en Cuba. Además de la tecnología ser tan retrógrada, tú no tienes, por ejemplo, ni tu televisor conectado a tu teléfono, ni tienes sí. una nada. Todo es bastante, te lo quitan y no pasa nada. Pero ustedes creen, porque la pregunta era que ¿por qué estamos tan frágiles? Hemos hablado de la tecnología, pero yo creo que hay más puntos que nos hacen débiles, que no es solo la tecnología, porque la tecnología nos ha atrasado en muchos aspectos de la vida, pero en otros nos ha avanzado muchísimo. Creo que la debilidad también viene de la crianza que hay también ahora tan frágil de que Sí, regañar a un pero niño en general porque va con el manejo que le dan los padres a la tecnología también.
Va mucho en eso. Es que creo que Yo, todo se basa ahí. Creo que En la por mucha tecnología. vuelta que uno le dé y eso, la base como tal viene siendo la tecnología. Cuando tú ves un niño, yo he conocido niños de 12 años que no saben de nada, absolutamente de nada, que no sea de lo que juegan, ¿me entiendes? Niños que han desarrollado hasta casi que enfermedades debido a la interacción que tienen constante con los juegos, con pantallas, con esto, con aquello. Llega un momento que imagino yo, yo no soy médico ni nada, pero es un momento que tu cerebro, pienso que esté usando una sola parte para eso. Hay partes de tu cerebro que tú no estás desarrollando. Te estás Exacto. maltratando la vista, estás utilizando una determinada parte de tu cerebro que es la que se enfoca en esos juegos, pero existen partes en tu cerebro donde si tú le dedicas 24 horas a la misma cosa, no existe una variabilidad donde tú puedas desarrollar algo nuevo o evolucionar algo nuevo. Todo va a ser involución porque es que es un mundo virtual. A la vez que tú estás interactuando en un mundo virtual, el mundo real tuyo tú no lo desarrollas. Tú desarrollas Entonces es un como un personaje. escape mental. Yo creo que las personas que se refugian tanto en esas cosas es porque están buscando un escape a la realidad. Incluso he visto documentales que dicen que esos videojuegos pueden creerse las personas que es tan real que los hace un tan agresivo en la vida real. No sé entonces si somos frágiles, si es que estamos viviendo una vida que no es la que deberíamos ver claramente. Bueno, yo me incluyo porque a veces yo veo algo y me meto tan adentro de la película que me la creo. Yo ¿Qué te tú digo, los opinas? creadores de las redes sociales, casi todos en entrevistas han mencionado que no le permiten usar redes sociales a sus hijos, ¿me entiendes? Entonces, tú ves que todo lo que uno puede confiar de determinada manera, las personas que están en las más altas esferas de ese nivel, te das cuenta que no confían de la manera que confía uno. Por ejemplo, hay una foto súper famosa de Zuckerberg, el creador de Facebook, dueño de Meta, todo eso, y que él le hacen como una foto, creo que fue en el despacho o en el cuarto, no sé, que tiene la laptop, le tiene un pedazo de tape puesto a la cámara de la laptop, ¿me entiendes? Que es una seguridad que usa él conociendo mucho más de lo que conocemos nosotros. Entonces esa influencia viene de todas las partes, hasta lo que está pasando con Facebook, que te escucha las cosas que estás hablando y después te recomienda anuncios de cosas que tú estás hablando. Y eso lo han explicado personas que de verdad tienen conocimiento sobre eso, no es una idea que tú te haces. es que tú te Es das que de cuenta verdad con te el está día a día. escuchando. Inteligencia artificial que logra desarrollar cosas más acordes a cada personalidad y a cada pensamiento. Muchas veces hay gente que hasta se quejan de que la inteligencia artificial está a un nivel de que hay gente que dice, no, porque me pasa con el teléfono que a veces no es que hablo una cosa, a veces es que estoy pensando una cosa y me sale. Pero hay gente que suponen como que hasta puede adivinar por la determinada línea de contenido que tú consumes. Y a mí me pasa mucho con la música. Yo escucho mucha música y el algoritmo mío de YouTube Music es por donde yo la escucho. Estoy escuchando una determinada línea de canciones que pongo una y tú ves que tiene una forma de reproducirte las canciones que es para que cada día escuches más. Yo creo que yo creo que la generación de cristal vendría siendo, creo que la mayor responsabilidad lo tendrían los padres, ¿no? O la forma de pensar de esta sociedad, principalmente los padres, que creo que enfrentan una guerra entre lo que para ellos está bien, primeramente desde partiendo de la evolución que ellos tuvieron y las que están teniendo sus hijos en estos momentos, es decir, en el mundo que están circulando como criaturas, eh, a lo que está adecuado para ti y lo que no está adecuado para ser ellos, no. Pero también corres el riesgo de ser un padre muy riguroso si tú no eres bastante flexible con cosas que van sucediendo en el mundo. Hago referencia a algo que pasaba en Cuba, por lo menos cuando yo recuerdo donde era niño, en la fiesta de los niños se usaban canciones infantiles. Y te das cuenta que hoy por hoy no se usan canciones infantiles, se usan canciones populares para la fiesta de los niños, de bien niños, te hablo de personas, de niños de 6 años, 7 años, se usan canciones que normalmente lo bailan los mayores con términos, frases eh, bastante adaptadas a la forma de Claro. pensar y de razonar de una persona mayor. Creo que va en eso, ¿no? Que tú ahora le haces una fiesta a tu niño en Cuba con una canción infantil y vas a crear una descoordinación total donde tu hijo se va a sentir mal, donde las amistades de tu hijo... Y entonces es como que tú tienes también que ir fluyendo dentro de lo que tú sabes que está mal porque es la corriente social la que te lleva a tomar esas series y determinadas decisiones. Decisiones con las que quizás yo no esté de acuerdo, pero la mayoría de la sociedad, días en Cuba, a mi alrededor estaban de acuerdo y era algo que se practicaba, era algo que ya se veía normal. Entonces yo haciendo algo normal para mi hijo
realmente yo creo que crearía otras cosas, como desconfianza, como insatisfacción, como complejos que puede desarrollar en su entorno. Entonces, También digo yo que tiene que ver mucho con que todas las generaciones anteriores han copiado una de otra la manera de educar y todo venía bien. La generación que viene a romper con una educación diferente es esta generación sobreprotectora, es esta generación que halaga como lo criaron sus padres, pero se cuestionan cuando ellos van a criar de la misma manera. Yo veo debates en Facebook de personas en publicaciones de risa, de cualquier cosa, sobre todo de México, porque Latinoamérica completa, las madres latinoamericanas en general, no te puedo hablar de Estados Unidos porque yo no me crié aquí, pero siempre se menciona más las madres latinas, que son las que más fuerte criaban a los hijos. Eso que tú ves hoy por hoy de los hijos contestándole a los padres, ese tipo de cosas, en Latinoamérica no se veían. Madres que criaban a sus hijos solos, madres solteras, madres con miles de problemas, con más complicaciones de las que tienen cualquier madre ahora. Y no, tenían como que, a ver, los hijos se podían entretener en menos cosas y se les dedicaba más tiempo. Hoy por hoy las madres tienen más tiempo para entretener a los hijos y con todo y eso le dedican menos tiempo. Entonces tú ves personas que halagan, ¿no? Porque ven una falta de respeto a un niño, jóvenes, y tú los ves en comentarios de publicaciones diciendo, no, porque en mis tiempos, no, porque mi papá, porque mi mamá, porque me daba, porque si esto, porque si no me permitía. Y lo halagan como algo que está bien de cómo lo criaron, que no es para que alguien le permita a esos niños, pero son las mismas personas que después tú lo ves criando a sus niños de la misma manera que criticaron, de la pero tú misma sabes que manera uno, de sobreprotección, de esto, de aquello, de una manera, de verdad el mundo ha cambiado, Es tiene una... que la crianza de antes era bien fuerte y no era que estaba 100% mal, pero sí estaba un poco dañina para las personas que iban creciendo y se iban repitiendo patrones un poco tóxicos. Yo porque, creo que los patrones traumáticos se repiten de determinadas maneras, no tiene que ser solo en un determinado aspecto de la crianza, ¿ves? no, pero hay algo que Puede no haber concuerdo patrones contigo en los que tú... específicamente. Más, yo no Dime. concuerdo contigo en el término de que tú digas que esta generación es la que viene a irrumpir o a trastornar lo que son términos, es decir, hacer algo disrupcional. Sí. Creo que todas las generaciones lo han hecho. Nosotros lo que no lo vimos de esa manera, pero estoy seguro. No. Te voy a explicar por qué. Esta es la generación donde el Esa es niño la que te llega a la toca, casa y la madre va esta a es la que fajarse te con la toca, esta maestra. es la que te toca ver a ti. Esta es la que te toca ver a ti, pero te voy a ¿Tú viste explicar. eso en tu tiempo? Te Cuando voy a tú ibas explicar, te voy a creciendo, ¿tú explicar. viste eso Yo alguna tuve, vez? sí, claro, claro. Yo tuve experiencias muy similares. Un ejemplo, te digo, habían anécdotas cuando tú pones a escuchar a los mayores. Lo que ¿qué pasa? Que las generaciones van pasando. Nosotros vamos siendo los mayores ahora y somos los que vamos poniendo una guía, ¿no? Y ya los términos o las enseñanzas de otras personas. Perdiendo la guía, diría yo. Bueno, perdiendo la guía, como tú lo quieras decir, lo que te estoy diciendo. Perdiendo la guía no, creo que es poniendo la guía en cuanto a lo que nosotros, no te estoy diciendo a permitir, te estoy diciendo de una persona como tú o como yo que quiera actuar sobre lo correcto. Te estoy hablando de ese tipo de personas. Te estoy poniendo, tú pones tu guía, yo pongo la mía, ¿me entiendes? Pero nosotros vamos a aprender a poner en cuanto a nuestras enseñanzas y lo que nosotros aprendimos que está correcto. Es decir, la generación de mi padre, es decir, cuando mi padre me estaba criando, mi padre tenía muchas insatisfacciones conmigo y muchas cosas la veía que no era correcta. Pudiera decirse mi forma de vestir, pudiera decirse mi manera de hablar, pudiera decir que la generación de arriba, había una frase que en Cuba era bastante popular, que creo que era la frase esta, esta juventud está perdida. Esa la habías escuchado en más de una Sí, pero eso ocasión. existe de toda la vida, sí. Por eso es que de generación en generación, dígase. Yo te hablé de mi padre para conmigo, la visión de mi padre para conmigo. Te hablo de la de mi abuela para con mi madre. La de mi abuela para con mi madre. Mi abuela era una mujer que estaba adaptada a una vida más recogida, más de Sí, casa, sí, sí, más. sí, sí. Cuando Un viene la solo generación de mi mamá, marido, esto, aquello. cuando viene la generación de mi mamá, la generación de mi mamá hace ¿cómo decirte? Otra fuerza, otra devolución o evolución, como lo que queramos llamar, que va en otro sentido, cuando es el sentido de que la mujer ya tiene un poquitico más diría yo, de Libertad, libertad, derechos. flexibilidad, flexibilidad a la hora de hacer las cosas. En Cuba, cuando que no existen muchos derechos, pero se empezaron a ver bien cosas que antes no se veían bien, que era que la Ujú. mujer saliera, se tomara, quizás no tomar en un lugar público así solo con un amigo sola, pero sí quizás salir, tomar en un lugar discreto y virar a la casa con unos tragos. Ya no se veía tan mal. Solo Pasó el una hecho situación. de que se normalice cambiar de pareja ya es un avance grande. En la generación de mis abuelos, bueno, mi mamá me hace los cuentos de sus abuelos que le decían, no, tienes que escoger una cuchara y con esa cuchara vas a comer toda la vida. Eso era refiriéndose a la pareja que escogieron.
Entonces existen, pero en esos modelos, en lo que es modelos de matrimonio y esto y aquello, yo digo que hemos avanzado en cuanto a que hoy por hoy lo que es la cultura occidental, porque el Medio Oriente todavía está perdido en eso, pero en lo que es la cultura occidental creo que como que a nivel de igualdad de derechos hemos avanzado muchísimo y yo estoy muy feliz con eso porque yo sí abogo porque las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, no exactamente de cambiar palabras ni los términos feministas, esos que son extremos, pero sí de que tengan los mismos derechos, de que sean vistas de la misma manera en la sociedad. Hasta más yo digo que abunda bastante todavía el machismo, de que no llegan a ser vistas de la misma manera. También va en que el hombre y la mujer no son iguales, no en temas de machismo, sino a la hora de tomar decisiones biológicamente, a la hora de controlar determinados impulsos. No somos iguales y por eso son tildados unas personas de una cosa, otras de otro. Va en un análisis muy profundo, pero en lo que es la crianza de los hijos, en el año 60 una maestra decía, tu hijo tiene un problema en la escuela y cuando tú llegabas a la casa tú tenías un problema con tus padres. Hoy por hoy, la maestra dice que tu niño tiene un problema en la escuela y la madre tiene un problema con la maestra. Y eso está demostrado, ¿me entiendes? En mayoría, la mayoría de la generación actual, eso ya viene de la generación de mis padres, no tanto, pero ya se veía. Se veía bien poco. En mi generación, por ejemplo, yo estudié en Cuba, era una generación donde todavía existía un determinado respeto, pero ya del periodo especial para acá se venía perdiendo, porque la necesidad de poner fin a los principios determinantemente. En Cuba, después del periodo especial, ya el respeto, los principios y los valores se perdieron. Entonces, a modo de crianza, existían algunas madres que eran las más vulgares casi siempre, que iban a fajarse con la maestra por los hijos. ¿Me entiendes? Las más vulgares. Estaban las otras como la mía, que tuviera la razón la maestra, la tuviera yo. Era duro cuando llegara a la casa. El tema está en que lo difícil es hacerlo correcto. Criar un hijo correctamente da trabajo. Decirle al niño que lo que hiciste no importa, seguir en tu teléfono, seguir trabajando, porque no puedo hablar ni generalizar a todas las madres. Hay madres que trabajan y realmente no tienen ni 5 minutos para sí mismas. Pero criar a un hijo y decirle estás mal por esto y por esto, un niño dando gritos da trabajo. Hacer lo que te entienda, bajar No, a su también yo digo nivel. que hay cosas y cosas. Tú no puedes regir una determinada generación si no están en los mismos términos. Los términos han cambiado desde el punto. No sé en la sociedad capitalista, porque ya te digo, yo no me crié aquí. No sé los niños que se criaron aquí en el año 80, la generación que hoy por hoy tiene 45 años. No sé si esa generación siempre vio a sus padres trabajando, como los veo yo hoy por hoy en este país. En Cuba no. En Cuba anteriormente, no sé en Latinoamérica, creo que era bastante igual. Había mujeres que se dedicaban mayormente a tener hijos, el padre era el que proveía y como que las madres se dedicaban más a lo que es atender los hijos, ¿me entiendes? En la cultura cubana, por lo menos aquí, como es una sociedad capitalista, supongo yo que se trabaja un poco más Se trabaja un parejo, poquito más. quizás la mujer trabajaba más también, es diferente todo, creo. Yo creo que cuando vienen estos problemas profundos, diría yo, estos otros problemas que tenemos hoy en la sociedad, que son más profundos, diría yo, viene también de que venimos a un extremo y vamos hacia otro extremo. Y en los extremos siempre hay grandes problemas. Es decir, cuando veas a un extremo siempre va a haber van a haber extremismo en todo, ¿no? En lo bueno y en lo malo. Entonces, yo creo que es no encontrar el punto medio donde centrar o no concientizar todos los cambios que estamos haciendo socialmente. Es decir, dejar que un grupo de masa o ciertas personas dominen esa o guíen esa lucha o por algo, por ya sea el feminismo, que tiene una trascendencia, porque ¿qué pasa? Que los creadores de un movimiento normalmente, es decir, de un gran movimiento, normalmente no son los que le dan, siempre hay otras mentes que le dan continuidad y normalmente en todas las cosas que trascienden de una generación a otra se van perdiendo valores o se van trastornando lo que es el Sí, concepto de sí, las cosas. Como lo es el feminismo, un ejemplo, que quizás antes lo que sí. estaba buscando era un equilibrio, era imponerse por Y hoy ciertas por hoy razones. está buscando que amarren a los hombres con un Y hoy collar. por hoy está buscando una degradación del hombre. Sí, Entonces yo creo, por lo menos en mi visión, ¿no? En lo que yo creo. Entonces yo creo que está eso también. Hablando ahorita referente a lo de las clases de Cuba, antes de Real, inclusive te escuchaba mucho que el tío Bení le da dos nalgas en Cuba, que es un país yo creo, diría, uno de los países más atrasados socialmente. sí. Bueno, Venía un tío y te daba golpe y estaba bien visto a los ojos de tu padre. Y tú venías, tú no le podías decir nada a tu padre. Pero en la escuela te daba la maestra golpe y estaba bien visto también. Cuando tú llegabas y tú decías, por los cuentos que me hacen a mí, y yo no fue algo que yo viví, y tú decías, la maestra me dio golpe, tu mamá te volvía a dar golpe, encima del golpe de la maestra.
Entonces Ujú. creo que fuimos a un extremo salvando esto, que estaba mal hecho, y hemos llegado a otro extremo, donde ya lo mínimo hay que defender al hijo. Y entonces va distorsionando lo que es la educación. Y lo Pero que para más mí, distorsiona, que es peor que la educación, es el respeto, ¿me entiendes? Porque por lo menos a mí me criaron en una línea donde yo fui un alumno bien indisciplinado, que ha estudiado conmigo lo sabe, yo fui un alumno bien indisciplinado en la escuela, siempre, en todas las etapas estudiantiles que tuve, primaria, secundaria y pre. Pero nunca fui un alumno de faltarle respeto a ningún profesor, porque mi mamá por eso era una locura. Entonces yo sí hablaba, me botaban del aula, yo decía voy afuera para que me votaran, yo me mandaba a callar y seguía hablando, pero de alumnos que sí existían en mi tiempo, que se les reviraban al profesor, que tú, que no, no, yo tenía prohibido hacer eso. Y no, y al final yo era indisciplinado y sabía que lo demás que hacía también estaba mal. Pero es como unos principios que me enseñaron desde tan niño, el respeto hacia los adultos, el respeto hacia las personas mayores, que hoy por hoy no se tiene. Hoy por hoy yo he sí, conocido niños que le hablan a una persona mayor como si estuvieran hablando con otro niño. Yo cuando era un niño, una persona mayor que me decía, ¡hey! Era algo que para mí era imponente. Me Pero eso imponía. era en tu tiempo. Ahora tú le preguntas a mi abuela o a alguien, o a tu abuela, si está viva, le preguntas, abuela, tú respondías o tú hablabas cuando te mandaban a callar y ellos te decían que no, porque con una sola mirada ellos sabían que no podían pasarse de esas rayas. El respeto era otro, no. Es que vamos como que pasándonos las manos con nuestros No, hijos en yo digo todo. que sobre todo, pero es que venía de tantas generaciones criando igual y todo venía bien y vienen estas dos últimas, son miles de años de generaciones donde venía un determinado modo de educación y estas dos últimas son las que más han distorsionado todo, a la cual yo pertenezco y digo yo que mayormente por las bases que ponen de darle autoridad a un niño cuando no tiene que tener autoridad, bueno, por suerte la agenda woke ya se está yendo un poco para atrás porque al paso que venía de darle ya derecho a un niño a elegir sobre su preferencia sexual siendo niño, me parece que es una locura, ¿me entiendes? Son cosas que se le están yendo de la mano a las personas, ¿por qué? Por perder el sentido común. Lo que más ha pasado en esta generación es todo viene con la tecnología, ¿sabes por qué? Porque hay personas que antes no influían sobre nadie, estaban en su casa sentados o acostados, o deprimidos, o llorando, o riéndose en su casa y no influían sobre nadie. Ahora existe la posibilidad de que un bobo a través de un teléfono ejerce influencia a 1 millón de personas, a 2 millones de personas, que lleguen a empatizar con una determinada ideología y que esos 2 millones de personas sigan una línea para crianza de sus hijos a través de un análisis, cuando siempre la crianza ha sido sentido común. Cuando siempre ha sido, mi hijo es así, yo soy así con él, mi hijo es, y cada cual tenía su manera, y pueden decir, sí, existían padres malos, sí, pero las generaciones eran mejores, existía más respeto, existían más principios, se robaba menos. Y no te digo, y te digo, yo no te hablo a nivel de Cuba, yo te hablo a nivel internacional. La humanidad ha cambiado mucho. En el mundo entero, la pérdida de valor es algo visible, ¿me entiendes? Lo que para una persona en el año 70 era algo inimaginable, hoy por hoy se tolera como algo normal. Es Y que hasta eso, la mafia defendía a sus padres, las mafias nunca le faltaban el respeto a sus padres y hoy en día el guapo, el mafioso, como quieran decirlo, es el primero que le falta el respeto a la madre, que le alza la boca y le no, es levanta que una no mano. existen, hay es la muchos pérdida respetos de que no valores. existen. Para mí es Muchos la pérdida respetos. de valores, pero es lo que te digo, no es un cambio brusco, no es un cambio que solamente ha sucedido en esta generación, por lo menos a mi vista. Es un cambio que viene trascendiendo. Un ejemplo, en la época de mis padres, por lo que yo escucho, era una época donde estaba mal responder tuviera o no tuviera la razón. En la época de nosotros ya se te daba la autoridad a tú si tenías la razón, a defenderte educadamente sin llevarle la contraria. Y son cosas que a medida que se van permitiendo, Sí, pero vienen son de otras a esas raíz. dos, pero tú estás tirando las últimas dos, esa, Claro. la de nosotros y la de nuestros padres, pero si tú tiras 10 más para atrás, todas venían iguales, Habían ¿me cosas más entiendes? rigurosas, no, mira, cuando por lo menos yo te hablo de lo que conozco, no te puedo hablar de cosas que desconozco realmente, pero de lo que a mí me han contado, habían cosas muy rigurosas, cosas demasiado, y es lo que te digo, de un extremismo se va al otro. Hoy por hoy los padres cuidan mucho a los hijos, por el mismo hecho, mira, ¿crees tú, mira, podían existir matrimonios buenos y malos cuando se escogía una pareja para toda la vida y todos esos casos? Pero existía un determinado enfoque sobre los hijos, que era educarlos de una manera u otra. Ya hoy, al existir tantas cosas, no hay un enfoque sobre los hijos. Es que crezcan. El enfoque es que crezcan. El enfoque no es, bueno, si tuvimos los hijos, como imagino que por sentido común las anteriores generaciones, eran como la única obligación que tenían. La obligación era, o la responsabilidad era, darle lo mejor que pudieras, o lo que consideraras tú que era lo que merecían tus hijos en ese momento, al nivel de que
de adquisición que tú tuvieras y sobre todo enfocarte en el respeto, en la educación, en Los esto, en aquello. valores, Hoy por hoy no, hoy por hoy un padre tiene tiempo para pasarse un día entero viendo TikTok. ¿Y tú crees que cuando tú estás viendo TikTok tú estás pensando en la educación de un niño? ¿Tú pero crees que creo tú que puedes decirle a un niño no consumas pantalla cuando tú consumes 15 horas de pantalla diaria? Ha cambiado mucho, el mismo hecho. Antes las relaciones esas que eran para siempre y criaban a los hijos juntos, fueron buenas o malas, porque había muchas malas, es lo que te digo. Hubo muchas madres que escogieron un padre para toda la vida y ese padre era un maltratador que lo que hizo fue volverle su vida una agonía por la sola ideología de que este es para toda la vida. Hoy por hoy no, hoy por hoy habiendo libertad hay muchas mujeres que a pesar de eso escogen estar con un determinado tipo de persona, pero bueno, eso es desde su libertad, no desde una ideología ni desde que ni de que van a ser señaladas por cambiar de pareja. Pero el mismo cambio de pareja, ¿tú crees que genera la misma crianza en el hijo de una manera o de otra cuando tú mantienes una misma relación o cuando tú cambias, que estás conociendo una persona nueva, que tienes que dedicar un determinado tiempo a tu pareja, a esto, a aquello? ¿Tú crees que es el mismo enfoque el que tiene una madre actual cambiando de pareja hoy por hoy con su hijo que el que tenía una madre en el año 60 que solo vivía para sus hijos? claro No, que no. pero a la misma vez es algo que es evolución, es lógico, hay que tener más libertad, las mujeres tienen que tener los mismos derechos, y es algo lógico, yo lo veo como algo lógico y algo positivo. Pero bueno, hay que ver hasta dónde nos lleva, ¿eh? Hay que ver hasta No, pero dónde nos lleva la también, libertad. también, claro, lo que te digo, la falta de conocimiento, ¿no? De análisis que tiene uno en esos términos, porque un ejemplo, la pérdida de valores también lleva como que hoy una madre se separa de su pareja, del padre de su hijo, y al otro Ujú. día está involucrando a su pareja o a su nueva pareja, aún sin conocerla, con la crianza de su hijo, aún sin ver si son compatibles o otros términos que pudieran O dañar. si tú por lo menos eres compatible, ¿me entiendes? Porque hay Claro. mujeres que, bueno, cambian de pareja constantemente y sus hijos se mantienen todos los días conociendo parejas nuevas. Me quedo con la pregunta de que si esta generación es más sensible a lo que es la ansiedad, las depresiones, todos esos problemas mentales, por lo frágil que estamos o es por traumas del pasado, porque yo recuerdo que de niña, nosotros de niña no teníamos una voz. Había veces que uno quería entrar a una casa y no saludar a un tío porque no te daba esa confianza y era obligatorio saludarlo, que yo hoy en día creo que si tuviera un hijo no lo haría, si no los obligara a saludar a alguien que, porque ellos tienen su voz también, tienen su derecho a expresarse, entonces no sé si será sensibilidad o es que estamos con un poquito más... No, digo yo que la Mira, depresión y todo eso surge a raíz de los tiempos vacíos, ¿me entiendes? Antes que se dedicaba a trabajar 14 horas, llegaba a su casa en 2 y dormía 8 y no tenía tiempo de deprimirse, ¿me entiendes? La depresión muchas veces es una causa real, pero es una causa real de que antes existían personas con depresión. Las personas que han terminado con su vida de determinada manera no lo hacen de ahora, eso ha existido siempre, ¿me entiendes? Lo que ahora se ve más en la adolescencia, se ve más en esto, por la búsqueda de validación, algo que antes no existía. Lo Quiero feo era aclarar feo. una cosa, un momentico rápido. Nosotros no somos doctores. Si tienen problemas de salud mental, por favor, contacten con un médico. Estamos Sí, dando sí. nuestra opinión. No es nada que seamos especialistas en esto. Sencillamente estamos dando nuestra opinión de lo que está pasando en el mundo hoy en día. Bueno, Gracias. yo ok, digo yo que va creo, mucho en la validación. Tú ves muchos adolescentes hoy por hoy que lo que buscan es solo eso. Antes yo recuerdo mi misma generación que es de las últimas, como que dice, es de cristal ya. Mi generación, si tú eras feo, eras feo. Si tú eras gordo y te daban cuero y todo era normal. En una escuela el gordo era el gordo, el flaco era el flaco y todo el mundo se daba bien. Y yo me sentaba al lado de un muchacho que era gordo, y por él no es gordo y todo el mundo le decía el gordo. Y era el gordo y él mismo se identificaba como el gordo. Hoy por hoy un claro. niño tú le dices gordo y hay que atenderlo 4 meses con un psicólogo. Pero ¿Me ¿sabes por entiendes? qué pasa también? Por la falta de exposición para mí, por la falta de exposición a los problemas, es decir, por la sobreprotección que se le da a ciertos problemas, ¿no? A la persona al no estar adaptada a enfrentar y solucionar problemas. Entonces también llega un momento que cuando se ven en cierto momento de su vida o en cierta etapa o en ciertas circunstancias, entonces como que todo a su alrededor se le derrumba, a mi punto Sí, de sí, vista, ¿no? pero va mucho en la comprensión del niño, ¿me entiendes? Va mucho en la comprensión de que Pero yo hoy creo por hoy que es los la niños les surgen exposición. ideas nuevas que no No, sí, yo existían. no, yo no, yo no concuerdo con eso. Digo, es la falta de exposición. El ser humano es muy adaptable. Era un tema que yo estaba tocando ahorita también con Mel. En el sentido de eso, de que el ser humano es muy adaptable. Entonces, tú y yo.
que nos criamos en Cuba, estamos adaptados a eso. Eso en Estados Unidos no sé, no es una cosa que yo, por lo que he visto, ¿no? Por lo que he absorbido de este tiempo y las cosas que he visto, no es algo bien visto hace mucho tiempo. En Cuba todavía Ujú. se lidia con eso, todavía tú ves a los niños, entonces no es solo la generación, porque diría yo que también los niños de Cuba hoy en día son parte de esta generación. Simplemente es a la exposición que tiene a ciertos... en Cuba no hay esa sobreprotección, la mayoría de los padres no sobreprotegen de esa manera. Entonces yo creo que también el término, como lo es de cristal, podría ser por el, tú no dejas caer algo de cristal, ¿sabes? Porque se va a romper. Entonces viene también yo creo que con todo esto de que es la sobreprotección, cuando tú dejas a un niño. Ahora, un ejemplo, un niño no corre mucho o no corre peligro y tú lo dejas que en su desarrollo vaya teniendo cierta exposición a lo que es quizás, cállese cuando date, quizás la atención, la prevención de que no se dañe, pero también dejarlo como que si se cayó, espérate, yo creo, yo soy más por lo menos de ese pensar de que se cayó, oye, levántate, tú siempre previendo, ¿no? Cuidando pero no Sí. sobreprotegiendo, porque vos vas a una persona algo frágil, una persona que está No, Pero, y dejando. sobre todo pero yo es que digo que En Cuba ustedes estilan ese juego, pero yo nací aquí y aquí esos juegos yo creo que son un poco peligrosos porque le enseñas a una persona a aceptar que alguien te baje de lo que tú eres. Si yo considero que yo soy flaca, tú no tienes por qué decirme a mí gorda y yo estar bien con eso porque no estoy cómoda, no tengo que ser no, permisiva. pero tú formas más parte de la generación de cristal que nosotros que nos criamos en Cuba. Porque por ponerte un ejemplo, tú tienes una visión diferente y por eso es considerada generación de cristal la tuya, por el hecho de eso, de que se ofenden con cosas que antes eran inofensivas. No, no me ¿Me ofendo, entiendes? no me ofendo, realmente no me ofendo, pero no creo que es necesario tener una amistad basado en puras ofensas. No es que Y no se eres tira ni, mucho en este Pero no país. es amistad. Cada cual tiene su respeto hacia sí mismo y marca sus límites. En Pero las escuelas existen cosas aquí, que se manejaban de una manera normal y hoy por hoy marcan diferencia. Eso mismo de que te digan gordo, hoy tú lo puedes ver. Te hablo de una te generación que daña. no lo veía. Yo te hablo de una generación que no lo veía. Roberto el gordo que se sentaba al lado mío le decían gordo, era yudoka y él no lo veía, él no lo veía. Lo ve esta generación. Lo ve la de cristal. Ay, al niño le dijeron gordo. No, es que la mamá de Roberto era gorda, el papá era gordo y todo el mundo era feliz ahí. ¿Me entiendes? Hoy por hoy en Cuba hay una depresión inmensa, bueno, por toda la crisis que se vive, por todas las cosas políticas e ideológicas que existen en Cuba. Pero a nivel de años atrás, no es que Cuba estaba mejor, Cuba siempre ha tenido 10.000 dificultades para vivir, ¿me entiendes? Siempre ha sido un tema bien complicado. Pero a nivel de la persona como tal, yo digo que estábamos mucho más atrás en el tiempo y estábamos más atrás también en esa absorción de los problemas que tienen otras sociedades, ¿me entiendes? Nosotros, no, el bullying no existía. Existe No, no un existe. juego que la gente dice mucho de que no, el cubano no cree en bullying. No, en verdad el cubano no cree en bullying porque el bullying ha sido siempre el pan nuestro cada pero día. las escuelas de Cuba, yo no, nunca viví en Cuba, pero tengo muchos cuentos que me han hecho. Aquí sí hay bullying y bullying No, en fuerte. Cuba Yo fui a la también, y escuela, para mí yo en fui, Cuba también, disculpa que te interrumpa, para mí, en Cuba también lo que la manera de verlo es diferente. Y déjame aclararte, no era un juego, era la sociedad donde tú te desenvolvías, no es que era juego. Oye, Otto, oye, ven acá, oye, pero Oye, ¿dónde vive un vamos a gordo suponer por que aquí eso es que se una llama jarana, vamos a fulano? suponer que eso es una jarana. En mi escuela, yo soy bien sensible con este tema y no me importa ser la niña de cristal, pero en mi escuela había niños autistas que le tiraban comida y yo salía a defender a esos niños porque un niño que no tiene la misma comprensión que otro, eso no es un juego. pero es que no Hay estás hablando de lo cosas, mismo. este país es un poco cruel, los niños son más crueles. Aquí se vive el pedacito de que quién tiene más y quién tiene menos, que en Cuba no se ve tanto porque todo el mundo casi está igual. Se Sí, veía, pero sí se Eh, veía, se sí se veía, se veía, veía, pero se era veía. diferente, es Donde, diferente. La comprensión es diferente desde el punto. La base de eso es que la ofensa nace cuando hay alguien que se ofende. ¿Me claro, entiendes? es Ahora ahí. mismo tú pones una determinada cosa en tu perfil y las personas te pueden decir feo un día, feo 2 días, feo 3 días. Al cuarto día, cuando vean que a ti no te interesa la opinión, no la ejercen porque la opinión de las personas la ejercen para crear algo. Si no crea nada, no, ¿para qué pierdo mi tiempo? Las personas cuando te dan una mala opinión e influyen sobre ti, lo siguen haciendo. Cuando no influyen sobre ti, dicen, ¿para qué pierdo mi tiempo si yo no influyo sobre la vida de esta persona? Y es lo mismo, decirle gordo a un gordo en Cuba era un término normal, No, y porque era había una cosa personas que que no se era ofendían. ofensiva.
Y Porque a había lo personas mejor que, si el gordo se ofendía, pero es que todo el mundo lo sabía. Por ejemplo, nosotros le decíamos güero, chucho en Cuba, a lo que era joderse ujú, uno a los otros esto. Y era algo tan normalizado de que te decían, oye, no coja chucho con eso que te lo van a seguir diciendo. Pero eso te lo educaban desde siempre. No en tu casa, en sociedad. Tú te así ibas es. educando de esa manera en la cual tú notabas todo ese tipo de cosas como algo normal, algo rutinario, no Es era que, una ofensa. Y siempre ha mm, existido el abuso en todas las sociedades. Yo claro, recuerdo niños débiles que le daban golpes, yo recuerdo pero es niños que otras cosas, repetían son y cosas tenían y diferentes. ejercían más poder sobre niños que eran menores que ellos y estaban en la misma aula. Yo recuerdo todo eso, pero a nivel de afectar psicológicamente como existe en la sociedad americana, yo nunca lo vi, no Es lo vi que nunca. no es lo mismo tirarte a agredirte físicamente que decirte algo y que para ti sea una agresión. Ahora mismo te puedo decir 2000 cosas que quizás a ti no te agregan. Quizás o por la No, es que, relación que es tú y que yo yo digo, tenemos. mira, la depresión puede existir, pero No, nadie yo sí lo puede cambiar lo considero. que Dios ya dijo que tú eres, ¿me entiendes? Tú tienes que saber, si tú no estás bien definido, todo el mundo puede Es lo que indefinirte. pasa. No, mira, Pero yo si tú creo que la tienes una mejor comprensión aceptación. clara de ti mismo y tú dices, yo soy gordo, pero no me importa, ¿tú crees que a ti te va a importar que No, te digan gordo? y No no te creo importa. ni que el pensamiento sea no me importa. El pensamiento es que es lo que soy. En el sentido, estoy gordo, no me gusta, voy a hacer algo para cambiarlo. Soy rubia, no me gusta. No, pero Hay, va en eso, va en tu seguridad en ti mismo que te la crea, yo creo que tu tú, tú, crianza, tu todo, te tú va eres Pero es creando que una real. seguridad en ti mismo. todo el mundo tiene una inseguridad que todavía está luchando contra. Cada día una persona se levanta y a lo mejor yo me siento bien conforme con millones de cosas en mi cuerpo, pero a lo mejor hay una cosa que me molesta. Y ese día llegaste tú a tocarme el tema. No es necesario. Pero es la sobreprotección, cuñada. No, Mira, pero eso va en la yo en mi generación de cristal. experiencia, Tú claro, en mi no puedes ver experiencia, que la generación del 80 se preocupaba por una insatisfacción con la que se levantaron ese no. día. Eso no Mira, existía. no es que hoy por hoy te das cuenta que todos los términos son así. Es decir, alguien se siente No, inseguro, es no, que se alguien busca siente mucho la perfección. Es que que tiene. antes todo el mundo era común y Es lo que corriente. Hoy pasa por ahí. hoy las personas en redes sociales se transmiten de una manera en la que son perfectos. Nadie Yo pone creo la que las foto redes fea, sociales también nadie pone el influyen mucho trabajo en eso. malo, todo el mundo pone el lugar que sale, el mejor lugar, la mejor ángulo de la foto, el mejor filtro que le quede. Se operan, se hacen cambios físicos por buscar una determinada excelencia que antes no se buscaba. Entonces, adelante no buscarse eso, existía una seguridad que se fomentaba solo en ti mismo. No era en que, te digo yo en Cuba tú no podías No, pensar, ay, nací con los dientes virados, voy a hacerme un diseño de sonrisa. No, papi, los dientes virados iban a ser para la vida entera. Si tú a los 12 años, bueno, te podías poner el aparato, pero ¿cuánta gente no hay en Cuba que tiene los dientes virados? Si tú a los 12 años no habías aceptado que tú ibas a cargar con eso la vida entera y no tenía por qué importarte lo que los demás dijeran, no, no, claro que tienes que terminar mal. yo creo también que es eso, como él, como más lo estaba diciendo ahorita, la ofensa eres tú el que la recoge. Es decir, yo a ti mismo, paramos a dos personas, que lo que yo te voy a decir a ti se lo puedo decir a otra persona. Es decir, vamos a hablar de más que hombre. No sé, más yo le quiero decir jabao, que en Cuba no hay mucha distinción entre lo que es un jabao y un trigueño. No, no. Y para otro al lado y le digo jabao, el del lado se ofende, más no, ¿me entiendes? Creo que es, en vez de desarrollar eso de que esto está mal, es desarrollar la autoestima de tu hijo, es desarrollar el que si te dicen eso, hay dos cosas, ¿no? O es mentira o es verdad. Y con la cualquiera de las dos vive, porque si es mentira a ti que te importa y si es verdad, te toca aceptarlo, te toca asimilarlo para continuar, para que Va en la tengas un preparación desarrollo mental de cada cual. para que tengas un desarrollo saludable, diría yo, ¿me entiendes? Para que tengas, veas involucrado en un desarrollo saludable, que es lo que para mí está mal que vengo de otra sociedad, una sociedad, digamos, más retrógrada, más agresiva. Para mí es esa la diferencia. Lo que yo salvaría de mi generación, lo que yo salvaría de mis crianzas, son esas cosas, donde mi mejor amigo era el que más chucho me daba. A ver, no era a mí solo, no es que una relación tóxica como se diría hoy en día, simplemente era una persona que era de jugar así, de su manera de reír, la de la mayoría de los cubanos, era cierto desperfecto, quizás no desperfecto, un invento y se inventaban cosas No, no, y es que eso, podía hacer hasta el corte que te hizo el barbero. Te pelaron con un claro, vidrio. no, y tú buscabas si era un obstáculo, es lo que yo te digo, al tú proteger algo, entonces tú no lo dejas que enfrente problemas. Si tú enfrentabas ese problema y lo superabas, ya tu autoestima se iba elevando. Y entonces Mi tú mamá a mí llegabas a desde niño me reconocerte. crió, mira las crianzas para que tú veas la diferencia, cosa que yo, bueno, yo a mi mamá le agradezco toda la crianza que me dio, pero en general mi mamá desde chiquito me educó en que los problemas tuyos son tuyos, problemas de chiquillos, yo no me meto en discusiones de niños, me decía, yo no me meto en discusiones de niños, si se mete un mayor tú puedes contar conmigo. Yo sabía que donde yo tuviera un problema era yo.
Yo sabía que yo no podía ir para mi casa llorando, diciéndole, ay, ma, o que me fajé. ¿Qué hice a los 7 años? Empecé en el bolseo. También, que tú buscas una solución a tus problemas de una manera basada en la responsabilidad propia. Hoy por hoy la gente busca una salida basada en el victimismo. Hoy por Es lo que hoy todo pasa. el mundo busca una salida basada en el que me ofende, en el que yo siento, en el que yo no. No, 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 no. Antes se buscaba una salida, yo siento, sí, espérate, soy yo. ¿Me entiendes? No era, ay, pobrecito de mí, ni pobrecito del otro. No, no, no. Era vamos a hacernos fuertes todo el mundo. Y por eso todo el mundo era más fuerte. Por eso los problemas se resolvían de otra manera. Por eso habían más hombres. Habían hombres que le daban el frente al problema en vez de la espalda. Por eso las mujeres tenían una comprensión diferente de todo. Todo era diferente, brother. Todo era diferente desde el punto psicológico. Mira, yo, por ejemplo, te puedo decir, el bullying. Yo siempre voy a decir que yo soy enemigo del bullying por el hecho de que yo soy enemigo de las faltas de respeto. Y todo lo que empieza como un juego siempre culmina en faltas de respeto por el hecho de que la intención del cuero de Chucho es que te molestes. Si yo no logro que te molestes con cosas normales, yo voy a tener que decirte cosas extraordinarias para que tú te molestes, porque esto empezó para que te molestes. Y yo vi muchas discusiones, discusiones fuertes y problemas entre personas que se llevaban por ese simple hecho. Y yo, mira, uno de mis mejores amigos, o mi mejor amigo, era una persona que era bien cuerista, esto que iba. Y es mi mejor amigo, pero siempre marcando los límites. Y he coincidido en lugares donde he conocido personas que son bien, bien cueristas, que son talentosos para eso. Yo me río de las cosas que dicen. Pero hay No una chuchos cosa con que, maldad, una cosa de jodedera y claro, es después lo nos que seguimos pasa, que hay llevando. chuchos, No, no, no es una hay, maldad de quererte hacer un hay, daño para es toda la la vida. diferencia de lo que tú estabas diciendo ahorita, como que todo era para dañarte, ¿no? Hay un chucho que es más, por lo menos en la cultura de nosotros, que es más aranero, que es más de, oye, Ujú. es una forma de dialogar, de socializar, es una forma que siempre esté la jarana presente, sea contigo, sea con el otro, y está más molestarse, por lo menos en mi cultura y en mi No, y entiendo, estaba más molestarse. siempre es buscando divertir a los demás, esto, Ahí, aquello. Tú nunca vas a ver en Cuba dos personas dándose chucho ellos dos solos. Eso no existe. Porque en verdad no es para hacer sentir mal al otro. Ahí es donde tú te das cuenta que no es para hacer claro, sentir mal al otro. Y si tú no lo interiorizas de esa manera, tú no comprendes bien las cosas. Porque, mira, desde el mismo punto en el que el bullying se ejerce frente a otras personas, hace daño, pero te estás dando cuenta que están haciendo un daño en ti divirtiendo a otros. Si tú tienes la falta de fortaleza o la debilidad para no poder afrontar una determinada cosa bajo determinadas circunstancias, hay mil cosas que uno puede hacer, ¿me entiendes? Porque por ejemplo, yo nunca yo si fuera una gente que supiera de chucho, a lo mejor me hubiera fajado muchas veces. Yo los problemas que he tenido nunca han sido por chucho porque es que yo no llego a nada. A mí tú me jodes 2 veces con una cosa y yo te digo, mira, hermano, si quieres que nos sigamos llevando, no, porque yo no sé, es que yo no sé, es que a mí no me nace hacer sentir mal aquí. A mí no me nace el hecho de decirte algo para ofenderte o para divertir a los demás. No me nace. Es una cosa, yo te puedo ver el defecto. Tú me dices tal cosa y yo puedo decir, no, fulano, le puedo decirle, no, es que no me nace, no. Siento como que te molestes o no te molestes, a mí no me hace sentido, ¿eh? No le veo sentido a eso. Como mismo lo que la gente me diga a mí no me hace sentido ninguno. Yo sé lo que yo soy y nada define lo que yo soy claro, de las palabras de personas, ni que me conozcan ni que no me conozcan, ni que no me claro. conozcan. Vale aclarar que yo creo que ninguno de los presentes tampoco estamos de acuerdo con lo del bullying. No, no, no. Simplemente, yo por lo menos tampoco estoy de acuerdo. Simplemente estamos diciendo que en nuestra cultura, en el momento que nosotros nos criamos, en la cultura, en la ideología, en esa generación, era diferente la manera de solucionar ese problema. Que existía bullying, existía. Que existía el chucho, como se le llama en Cuba, existía. Que hacía daño a algunas personas, No, sí. existe. El No, bullying entre cubanos claro. sigue existiendo hasta estando No, aquí. Yo pero trabajaba en una digo, barbería en Miami donde claro, éramos 10 pero digo, barberos hombres y el bullying era permanente. claro, Pero de pero una digo la manera generación, normal, era un pero juego. digo, claro, pero digo la generación de nosotros en el sentido de que era algo, ¿cómo decirte? De que hacía daño y hacía daño. Tú llevas a ciertas personas que tú lo veías que Chucho lo volvía una persona introvertida, una persona carente de seguridad propia, tú los veías, pero realmente eran los menos. Entonces yo creo No, que los también está, menos y la mayoría, cuando pasaba el bullying a un extremo, como pasa hoy por hoy, por ejemplo, yo te digo, trabajo en una barbería en Miami donde hoy por hoy son personas mayores todos tienen más de 25 años, y se vivió un bullying, un juego, un esto, un aquello, en el cual a mí nunca me gustó, a mí en lo personal nunca me gustó, ni me ha gustado esa forma de hablar de los demás y esto, aquello, a mí no me gusta en lo personal. Y sobre todo, yo digo, pues, caían en muchas faltas de respeto. Varias veces vi personas que se llevaban, que eran compañeros de trabajo, terminar en discusiones grandes
por temas de juegos, de cosas que empezaban como juego, pero ya te digo, lo malo que tiene el juego es que cuando el juego es con la intención de que tú te molestes, si no te molestas por las buenas, te tienes que molestar por las malas, pero mi intención principal es que te molestes. Y más cuando hay Entonces, hombres, porque el hombre está criado a cuidar su dignidad, por lo Sí. menos de la forma que a mí me criaron y ujú, de mi familia eran así. Entonces tú vas a aceptar un pequeño chucho, pero cuando las cosas van escalando, por muy amigo que ustedes sean, ya estás dañando mi dignidad y va a llegar sí, sí, sí. la falta de respeto entre los amigos y esas cosas. Por eso yo creo No, que es no, y que mejor. cuando dos amigos de verdad son amigos, cuando las amistades son sinceras, uno con hablar las cosas soluciona todo. Ya te digo, mi mejor amigo es de las personas más cueristas que yo he conocido que le gusta. Una gente que le gusta el chucho, ay, no se molesta con nada. Y ya no tanto, ya ha madurado, ya es grande igual, pero cuando éramos chiquillos en la secundaria, y eso era de las personas más que yo conocía, que más le gustaba eso, y siempre fue mi mejor amigo. Y yo, desde siempre, desde que teníamos 12 años éramos amigos, eso lo decía, juega con todo el mundo, pero conmigo no juegue. No porque me moleste y nada, sino porque yo nunca te voy a responder nada. Cuando llegué a la barbería ahí en Miami, igual, hacer, mira, pues con personas que les gustaba jugar bastante, mira, hacer, si necesitas jugar conmigo, no nos llevamos ya, de la mejor manera, porque el hecho es que yo no lo tomo como victimismo, sino yo lo tomo como agresión, porque si yo no te voy a decir nada, ¿me entiendes? Si es por redes sociales no me importa, porque al final, pero en persona y llevándonos, si es sin llevarnos, tú me puedes decir y yo te digo, porque no somos amistad, ¿me entiendes? Pero llevándonos, yo sé que no te voy a querer responder nada, Innecesario. porque mi Es todo intención nunca va a ser innecesario. hacerte daño ni resaltarte un problema ni una dificultad que tú tengas. Eso en Y mí no hay existe. una frase cubana que creo que también por eso el cubano como que admite, permite esas cosas un poquito más, que si tú te pones bravo, te tiran de, Dios, mire el clase punto este como se puso bravo. Entonces es peor, ¿ves? Entonces ese cubaneo como que dice, no, hay que aguantar y hay que jugar, aunque no me guste, para no quedarte punto. No, es Y el que que no sepa que no queda normalmente un en punto es Cuba el como que más que cuero flojo. aguantaba decían, no, fulano es el que más tabla tiene. Fulano es el que más Ah, tabla tiene. Tabla entonces, en Para Cuba era qué tabla? el que más Hay que aguantaba cualquiera cuero, que ¿no? Yo tenía sí no me tabla. berreo, yo sí no me molesto. Para que Hay preste, igual que bro, cualquiera que el tenía que da tabla. cuero y se pone bravo cuando se lo dan para atrás. Entonces ahí tú te das no, así cuenta son la que gran no es mayoría. La gran necesario. mayoría de No, las personas claro. que dan cuero, cuando le dan cuero para atrás, casi siempre se Yo, molestan. yo creo que también te desarrolla algo más que es el hecho de lo que estaba diciendo más ahorita, que es el darte a respetar. Porque también con esta sociedad, digamos nosotros, esta manera de socializar, tú también desarrollas algo que tú vas a saber cuándo esto no me gusta y cómo frenarlo, mayormente sin llegar a la agresividad, porque yo dudo que más de hoy se faje cuando alguien le dice algo que no, más de No, no, simplemente no. coge y le De por dice, sí yo creo que por esos mismos términos yo siempre he acercado a mí a las personas precisas. Aparte de que nunca fui un niño débil, ¿ve? Yo nunca fui el niño del aula, sí conocí niños en mis aulas donde yo estudié que eran niños débiles, niños que les hacían, les decían esto más que a los demás. Yo no, yo nunca fui de la parte de los niños débiles. Quizás por mi forma natural desde que nací, quizás por cómo me educaron, no sé a qué se debe, puede haber sido como por cómo me educaron, pero nunca fui de los niños débiles, pero siempre tuve el privilegio de poder elegir mis amistades, como creo que lo tiene cualquiera, el débil, el fuerte, el que sea, tiene el privilegio de elegir sus amistades. Y yo fuera de mis amistades nunca he sido de sociabilizar tanto con la gente como para caer en una falta de respeto. Bullying sí, a bueno, largo Creo que ahí es donde plazo, o estamos en sea, la generación de cristal, que la generación esta permite las cosas y llora cuando les pasa. Tienen que ser un poquito más confrontales con las cosas. Mira, este es mi límite, estas son mis barreras, no quiero que las pases y no te las voy a aguantar. Ya cuando tú hagas esas ujú. cosas no tienen cómo, porque todo el mundo tiene su lado flaco, pero si tú no enseñas tu lado flaco, no tienes por qué vértelo. Entonces, tienen que ser más fuertes. Honestamente, creo que si no Pero empiezan a mira, sobre encaminarse las todo cosas, estamos generación de mal. cristal se le llama por, ya te digo, por lo que ofende determinadas cosas. Por ejemplo, yo no es que lo vea bien. Cómo le enseñaban los productos a la generación de tus padres. Cómo le enseñaban las cosas a la escuela. Cómo le exigían las cosas de la escuela a la generación de nuestros padres. Cómo se reeducaban las cosas que estaban mal hechas en la generación de nuestros padres. Casi todo era lo que hoy por hoy es llamado maltrato, o la gran mayoría de las cosas hoy sería llamado maltrato. Cosas que en aquel momento eran normales y eran normalizadas. Por ejemplo, mi mamá cuando yo era niño, normal, muchas veces yo fui un niño indisciplinado y me dio con todo esto. ¿Qué? ¿Y tú crees que yo hoy por hoy lo veo como que wow, no, es que hoy por hoy yo veo que, imagínate, si no, ¿qué iba a hacer conmigo, me entiendes?
Sí, pero yo porque creo que los Hasta, niños yo súper tampoco intranquilos. creo que es decir, el maltrato físico, el maltrato no, no vamos a No, yo no maltrato, creo, pero hay niños que la yo, por violencia, ejemplo, yo por no, mí, conmigo podían conversar lo que fuera, que yo no entendía ni con el golpe, imagínate con no, conversación. es lo que pasa, yo te voy a hablar de mi experiencia personal, una experiencia que yo creo que pocos la tienen. Yo era un niño que era bastante, digamos, porfiado, se dice en Cuba, en otro diría que es bastante Testarudo. testarudo, se diría acá. Yo creo que era un niño bastante testarudo y contestón, malcriado, falta de respeto, diría. No, no falta de respeto, pero bueno, me hice entender, creo, que era Sí, como sí. que algo bastante brusco, rebelde, mi forma de eras un ser, niño rebelde. rebelde, exactamente. Y el hecho es que mi madre a veces usó esa manera de educar, mi madre la usó a veces, realmente me crió mi madre y mi padrastro no lo hacía, pero cuando eso, ¿sabes? Era como que llamo a tu mamá y cierta manera. Yo al ser el segundo hijo también como que recibí menos de esa manera de educar, pero por otro lado tenía a mi padre, que era una persona que no veía diariamente, pero fue una persona que tenía una forma de ser que era tan seria que pocas veces puedo decir yo que en mi experiencia, yo la persona que más respetaba era mi padre. Y mi padre fue el único que no, es decir, mi padre nunca me puso un dedo encima. Y me Eso habló pasa. con una voz alta 2 veces en la vida que yo recuerde. Una vez que tenía 6 años, pues yo, él no cruza en la calle, me esperas en las esquinas, y yo, de lo porfiado que era, iba y cruzaba la calle. Y ese día fue por los carros, Pero tú demasiado sabías que la tiempo. posibilidad de darte existía. El respeto existe. Es verdad que el respeto Es que tú existe. lo pierdes, yo creo que tú lo pierdes cuando tú ves la diferencia, es decir, porque es lo que te digo, yo lo veía con mi hermana, con mi padrastro, quizás con mi hermana, que era su hija. Sí. Es decir, yo sabía lo que podía suceder en ambos lados, pero con mi padrastro yo no lo respetaba, para decirte. Mi papá Porque no nunca tenía fue. la potestad para eso, para lo que Pero pudiera sí, pasar. no, pero yo nunca, pero mi padrastro tenía potestad para, es decir, fue algo inusual. Mi padrastro fue el hombre que Sí, me crió, era que como estuvo al lado mío. un padre para ti. Exactamente, realmente mi respeto no dependía, nunca escuché en mi casa términos que escuchaba en otras casas, de, él no es tu padre, no te puede dar. Eso nunca lo escuché, realmente. Entonces no tenía esa conciencia. Y por el otro lado, cuando tú llegas a 6 años, 8 años, 10 años, llega el momento que ves que tu padre no lo hay porque no lo ha hecho, ¿me entiendes? Es decir, que Ujú. y en situaciones muy difíciles nunca te ha puesto un dedo encima. ¿Sabes? Ni castigarme, mi papá no me castigaba. Y No, yo sí, desde sí, cero. puede existir un determinado respeto como el que puedes sentir tú hacia una determinada persona solo de conocerla, ¿me entiendes? No, Pero Yo, de por pero pronto ejemplo, claro, también tengo tienes el uno de mis temor de mejores no amigos saber que sus lo que padres lo pueda criaron sin pasar. dar. Creo que hay un miedo, un temor de que él nunca me ha alzado la voz, él nunca, que cuando no, es él la sea el padre, ¿qué va manera, a es los pasar? límites, es como la persona, y para mí es la manera de socializar hasta con tus amistades. Es los límites que tú implantas Sí, y pero lo hoy que tú por hoy dices, existe un eso no límite me en el gusta, que el niño esto le te lo voy a enseñan que permitir. el padre no le va a dar. No, pero Sí, hay niños claro. que le dan. Por Pero es ejemplo, lo a que mí te me digo, yo sabía daban. que mi papá no me iba a dar, mi hermano que se crió después de mí sabía que mi papá no lo iba a dar. Mi papá no lo tuvo que dar nunca. Entonces no quiero decir que todo el mundo tenga ni esa paciencia, ni esa manera, ni tenga, no creo que todo el mundo sepa hacerlo así. Realmente no sé ni cómo él supo, creo que es su personalidad. Pero de que funciona, funciona. No creo que el golpe sea manera de enseñar yo en lo personal. No lo No, no, creo. no, yo tampoco creo que sea manera. Yo lo que A digo mí es sí que me cuando se daban. educaba a golpe, las generaciones tenían más respeto. Yo no digo que sea bueno. No, yo digo que Pero, sabían educar. No es eso. No, pero Sabían qué espérate, exigir. espérate. Espera un Porque momentico. a mí, Sabían qué exigir. Es decir, tú sabías que venía el golpe, pero sabías por qué venía. Es decir, lo que te estaban exigiendo, lo que, límites hasta que más, te hoy no puedo decir hay. una diferencia grande. Mira, yo conozco padres de esta generación que no le dan golpe a sus hijos. Y conozco esos hijos que le dan menos importancia a sus padres, menos valor y menos cariño a sus padres, del que le daban muchos hijos que sus padres se lo comían a golpe, con razón, no sin razón. Con razón, vaya, a lo mejor hoy por hoy, desde la percepción actual de cada persona, no hay razón para darle un hijo. Yo no tengo bueno, yo hijos. te voy a ser sincera, Pero, mi mamá tuvo todas las razones para darme, pero para mí era tan claro que yo iba a hacer lo que me daba la gana, me iban a dar, el dolor se me iba a quedar en 5 minutos y ya, no pasa nada. Al contrario, tuve una abuela que me castigaba, que a lo mejor me hablaba con un poco honesta, como que me decepcionas, me tocaba la parte sentimental. Y esa parte era la que me rompía, el golpe no, el golpe yo hacía lo que me daba la gana y esperaba el golpe felizmente, yo sabía que a los 10 minutos Yo iba a creo salir para la calle de sí, nuevo. yo pero creo que depende, nunca hay depende una también de la actitud, justificación. Yo porque ha creo que nunca venido una no. nueva generación que da golpe para después caerle a besos a los niños.
¿me No, pero entiendes? eso Antes también era está muy mal. diferente. Pero yo creo que no Antes hay era una muy justificación diferente. para darle a un niño realmente. No creo que haya una justificación. No, Simplemente no, creo. yo no puedo decir que había una justificación. Yo lo que te puedo decir es que todas No, las veces mi mamá lo me que dio estoy está diciendo es justificado. con los términos que está usando, que a veces usamos, que quizás no nos percatamos en el sentido de que tenía todas las razones del mundo. ¿Me entiendes? Esos términos más o menos. No hay, yo creo que no hay una razón para darle a un niño. Creo que eran maneras de educar de otros tiempos, tampoco estaban mal, nosotros crecimos así. Estamos Sí, aquí, sí, somos personas de bien, yo creo. Estamos bastante ajustados a lo que es una persona sí, sí. con buenos valores y buenos principios hoy en día. No, no, y hay niños que ¿Entiendes? los han educado conversando. Hay hijos de psicólogos que han salido malos hijos, hay hijos de doctores que han salido delincuentes, hay hijos Porque no es lo de mismo ser psicólogo delincuentes que que han ser salido papá. doctores. Yo creo Todo Es que no que es no la hay golpe que te educación. va a dar más duro que los golpes de la vida. Tus acciones, no hay un golpe de una madre, no te va a no es que enseñar la como te va a enseñar educación la para mí vida. comprende dos cosas. Te voy a hablar en lo que yo creo, en mi manera de pensar. No tengo hijos, pero lo que yo creo de lo que comprende la educación. Va, un ejemplo, tu hijo tiene una mala acción, tú inmediatamente le haces saber que es una mala acción, tomas una medida, sea castigarlo, sea un regaño, sea la que sea, una medida tomas con él para hacerle entender que es una mala acción. Y luego de esa mala acción, es decir, cuando ya tú vayas a pasar esa molestia, tú tienes que tener una conversación profunda con tu hijo. Es decir, yo te castigué. Oye, ¿por qué tú, no sé, por qué tú le contestaste así a tu mamá? Siéntate ahí y ahí no te paras. Un ejemplo. Bueno, yo lo que te digo, bro, es Luego que cuando, la pero para que me generación que más entiendan, golpe cuando se va a daba, parar, para que me entienda un momento, cuando se va a parar, yo me tengo que sentar a hablar con él, no es que párate y ya, ¿me entiendes? Yo me siento y te digo, ¿entendiste por qué te castigué? ¿Entendiste lo que sí. hiciste mal? A mamá no se le habla así. Y yo te estoy dando, esa es la tercera fase. Eso que estaba diciendo mal ahorita está muy mal. Eso de, yo lo he visto muchas veces. Te doy, o si no, o simplemente permito, está, sucede algo malo. Y tú en ese momento tú ves al niño que tiene miedo, no tiene respeto. Y luego Ujú. vuelvo, permito, y vuelvo hasta él. Entonces yo creo que ahí es donde Ah, está la pero yo motivación. digo que el respeto es una cosa, el miedo será otra, pero las dos forman de una manera igual o diferente. Pero bueno, yo te digo, mi mamá a mí me dio bastante. Y yo hoy por hoy veo que todo está justificado, todas las veces que me dio están justificadas. Yo la amo con mi vida, es mi vida. Y te digo, la diferencia, y se van a acordar de mí estas palabras que les voy a decir ahora, la generación que más golpe daba era la que menos terminaban así los ancianos. Hoy por hoy, esta generación es la que menos golpe da y vamos a vernos cuando tengamos 60. En donde yo vivía, que era Luyanó, La Habana, había un niñito que escuela, es decir, en varias ocasiones, bastante lejano una de otra, pasaba a pedir dinero. Era un niñito. En cierto momento mi padrastro sabía de ese niñito. Cuando va aquí, porque estaba viendo, estoy hablando de un niño de 7 8 años más o menos, tenía media edad cuando aquello, y mi padrastro le daba cosa verlo a las 11 de la noche por la calle pidiendo dinero y pasaba por la casa y no tienes algo para comer y esto y lo otro. Casualmente sus padres, es decir, él no vivía lejos de donde nosotros vivíamos. Cuando Sí. llegamos al punto aquel, eh, bueno, ese niño luego estuvo en complicaciones legales simplemente porque le faltaron el respeto a su madre. Y su madre era la persona que no lo estaba apoyando, era la persona que mandaba a él y a su hermana, que eran dos imaguas, en ese momento, a hacer determinadas cosas en la calle, es decir, a pedir dinero y eso para que pudieran Sí, comer en su casa. pero eso son cosas impredecibles. El niño ya tenía No, una determinada hostilidad ante el ambiente, quizás que a lo no, mejor pero estalló que porque le él, no, faltaron él el amaba a problema, su madre, el lo que respeto te a su digo es que, madre, pero podía ser una novia y estallaba igual seguro. pero lo que te digo es que él amaba a su madre, él nunca dejó de amar a su madre y no había quien le No, hablara sí, sí, mal, sí, no, no, aún haciendo no, eso. es que muchas veces los hijos de madres malas, muchas veces son los mejores hijos Yo y yo los estoy he con Hemos eso. conocido. hablado de madre, pero también existen los padres No, que también, también pero No, hacen no, lo yo con las menciono madres. padre y madre el siempre, hecho es que siempre. para mí Yo me más refiero quien más a da, la madre porque digo que de las generaciones de las que estamos hablando se habla más de madre que de padre, porque mayormente el padre era como ese ejemplo de seriedad en la casa, pero los padres tenían poca presencia física antes, en las Creo que ahí es generaciones donde viene anteriores. la sensibilidad de las personas, porque la figura materna es muy importante, pero No, la para mí es figura lo más paterna importante del también. mundo. No, Los para mí dos son la figura importantes. materna es lo más importante del mundo. Yo creo que las dos partes crean, porque la mujer es sensible, por mucho que la mujer quiera tomar el rol de padre cuando el padre no estaba tan presente, a lo mejor por trabajo, por lo que sea, el No, sí, hombre no sí. es igual. No, no es Y igual, el es hombre difícil. influye. la influencia Pues, de los dos géneros en la educación, es lo que dice, y de los rasgos distintivos que pudieran No, no, y exactamente. dependiendo también del sexo del hijo, porque eso es otro análisis, ¿me entiendes? Ya, podemos dejarlo por hoy ya, porque si Yo nos creo que metemos en el sí. sexo del hijo.
Yo creo que ya tenemos definido de por qué estamos tan sensibles, que no es el mundo complejo. Y mis amores, si les gustó el programa, los invito a que comenten abajo si están de acuerdo, si no están de acuerdo con su Suscríbanse. punto de vista. Suscríbanse, dejen un like o un dedito para abajo, como quieran hacerlo. Nos vemos No, en la dedito para próxima. abajo no. Dedito para abajo no se acepta. Eso es otro debate, no puede ser sensible, hay que aceptar críticas. No, pero no se acepta.